Hola a todos, bienvenidos a la primera edición de Cómo construir tu campeón político. Vamos a ir analizando campeones políticos de la política nacional e internacional. Ejemplos desde Obama hasta pasando por El Salvador, pasando por España, por Rusia, por todos los países donde veamos un ejemplo de campeón político, todos muy diferentes. En el ejemplo de hoy vamos a hablar de Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador. Hoy nos acompaña Ángel Robledo, que es parte del equipo de Saturno Política. Solo un segundo, si me permite. Buenos días, don Ángel, ¿cómo estás? Hola Daniel y hola a todos nuestros seguidores. Lo primero, Daniel, explícanos qué es un campeón político para que lo entendamos. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Bueno, hay muchísimos ejemplos de campeones políticos y todos muy diferentes. Es decir, no vamos a encontrar el mismo campeón político en todas partes y que todos funcionen igual. Es decir, dentro de unos días va a ser las elecciones de Francia y veremos un campeón político, Macron, que es radicalmente diferente de otro campeón político que es Nayib Bukele. Un campeón político podría ser Pablo Iglesias aquí en España, pues si nos atenemos a los resultados, pues no porque no ha ganado, pero es un campeón político porque ha sabido empezar de cero y acabar como vicepresidente primero. Es otro campeón político, Mariano Rajoy, pues ganó con una mayoría absoluta. Entonces es muy distinto. Un campeón político es una rara avis y tiene mucho que ver con la estrategia que tenemos desde el minuto uno, es decir, lo que nosotros vamos a proyectar y dónde estamos. Porque no es lo mismo la España de 2004, 2008, 2012, no tiene nada que ver. Y por supuesto no tiene nada que ver el país al que nos estamos refiriendo. Entonces, ¿cómo podemos distinguir un campeón político de un político campeón? Si no importa que haya ganado las elecciones, digamos, si es ese carisma, si es el marketing político, si es cómo usa las redes, ¿cómo distinguimos un campeón político? Bueno, un político campeón, Ángel, es un ganador. Es decir, Obama es el arquetipo de político campeón. Es decir, es el político perfecto. No vamos a encontrar a un ejemplo de alguien que se le dé tan bien las relaciones sociales, en cualquier evento es capaz de sacar una frase, un chascarrillo, una broma, una conexión directa con el público y que además sus discursos sean prácticamente todos improvisados. Es decir, no, esto se ensaya, uno lo que hace es escribir un discurso, posteriormente va por son 5 etapas, ¿no? Hasta que finalmente uno memoriza, interioriza ese discurso y lo puede utilizar en un debate o en una presentación. Pero en el caso de un político perfecto, un político campeón, no le hace falta esto, simplemente pues, tiene unas ideas claras y con esto lo que va haciendo es construir un mensaje. Un campeón político es alguien que ha sabido surfear, que ha sabido entender una ola, una corriente que está en ese momento en boga en un país concreto, ¿no? Es decir, en España, por ejemplo, ahora tenemos que sabe identificar un issue de campaña, un problema que está afectando a ese país en concreto. Por ejemplo, la despoblación. Quien supo ver que el issue de campaña era la despoblación, pues fue Vox en Castilla y León, por ejemplo, y el PP también. Supieron verlo, supieron ver que el principal problema al que se enfrentaba la España rural era esa despoblación y un tema que no había salido a la palestra en ningún momento, salvo con actos como Teruel existe o demás, vieron que se iban a producir un rosario de pequeños partidos, Soria ya, varios partidos, uno en Ávila, otro en León Ruge también, había varios partidos, varias plataformas ciudadanas que se habían constituido como partidos uniprovinciales o llamémoslos provincialistas, si es que existe esa palabra, que a imagen y semejanza de lo que ha sido el fenómeno Teruel existe, se iban a presentar por esas provincias y van a quitar, iban a robar, entre comillas, escaños a... Pues el campeón político, que no el político campeón, es el que lo supo ver y el que supo trasladar a la sociedad que, bueno, que nosotros vamos a solventar estos problemas y no estos ominobi, ¿no? Estos son hombres nuevos que vienen aquí al tablero político en definitiva a fastidiar la fiesta. Claro, entonces son aquellos políticos que saben surfear esos issues, se los adueñan para sí mismos también o saben cómo tratarlos,
¿Y por qué nos trasladamos hasta El Salvador y a la figura de Nayib? ¿Qué tiene en especial? ¿Qué issue ha sabido surfear? ¿Y por qué es un campeón político? Una figura que a lo mejor en España no es tan conocida o tan relevante como puede ser la que has hablado de OAB. Bueno, uno solo tiene que pensar en El Salvador antes y después de él. Es que hay dos datos clave y él se dedica siempre a tuitear. Lo primero, que es un político del siglo XXI en cuanto a comunicación. Él es el mejor modelo de Trump. Es esa política base de tweet, es esa conexión directa que tiene él con sus electores en base a Twitter, en base a las redes sociales. No permite que los medios de comunicación sean los que se metan en la casa presidencial, sino que es él el que directamente tiene una conexión con sus votantes. Eso, por ejemplo, es algo que en la política europea no lo tenemos en igual medida. O sea, nosotros vemos el móvil, de repente un tuit de Pedro Sánchez y no es polémico, no es... Y si lo es por exceso de corrección política. No existe esa reacción, ¿no?, de un político que en un momento dado se calienta y sube algo con un comentario un poco jocoso, ¿no? Tenemos un ejemplo con Rafael Simancas, un político del PSOE, que en este momento ha subido, ha sido trending topic, porque ha subido un tuit en el que dice, bueno, solo hay dos opciones, bajar el IRPF, un poquito los impuestos, o poder disfrutar de la seguridad, de tener unos servicios públicos maravillosos y tal. Entonces, una disyuntiva que además, a nada que te pongas a leer el tuit, te das cuenta que para empezar en 140 caracteres tú no puedes simplificar ¿no?, las consecuencias de una subida o una bajada de impuestos. Pero es que también, si lo lees en voz alta suena ridículo y es muy fácilmente impugnable, ¿no? Salvo este tipo de deslices, y por eso los políticos le tienen tanto miedo a Twitter, salvo estos puntos, Nayib Bukele es un genio de la comunicación concreta, concisa, porque no le hacen falta los 140 caracteres. Él no va a explicarte una política de Estado con florituras o abriendo un hilo enorme. No, simplemente es la política de la imagen. Él pone unas imágenes, unos gráficos muy concretos y te deja que rápidamente, ¿no?, que tú entiendas cómo ha sido su gestión. Es muy sencillo. O sea, es muy complicado hacerlo sencillo. Pero es que no solo eso, sino que es que tú piensas en El Salvador antes y después de Nayib Bukele y te encuentras con El Salvador de las maras, con El Salvador de las cárceles estas difíciles, bueno, difíciles no, las cárceles estas infrahumanas de Centroamérica, ¿no?, al más puro estilo, en fin, de película de un poco de terror, ¿no?, de estos programas de televisión que van allí a ver esas cárceles y entender, ¿no?, a mostrar esas condiciones de vida infrahumanas. Era el país donde había más homicidios en toda Iberoamérica y probablemente del mundo. Un país en paz, es decir, tenía números de país en guerra. O sea, es decir, el número de muertes de país en guerra, pero en un país en paz. O sea, es decir, estaba completamente fuera de control. Pero al margen de eso, es que encontramos que después de él, el número de homicidios ha bajado. Se habla de El Salvador como el nuevo paraíso del Bitcoin. Se ha hablado de que de que se está dando la nacionalidad a personas que vayan allí, principalmente occidentales, a invertir en bonos Volcán, que son los bonos estos que se han inventado, en fin, que te dan Bitcoin, y ha convertido a El Salvador en otra cosa, yo no sé, en el interior del país, pero sí su imagen exterior. Entonces, por eso es un político campeón, y además es un campeón político, porque ha entendido perfectamente cuáles son los issues de su país y se está enfrentando a ellos. La duda que me asalta a mí es, estamos hablando de cómo construir un campeón político. Estamos asumiendo que se pueden construir. O sea, ¿cualquier político vale para ser un campeón o necesita unas cualidades o es una tarea simplemente de asesoramiento, de comunicación? ¿En qué medida tiene que nacer ese político? ¿Tiene que ser una parte estrella? ¿Y en qué medida se puede construir totalmente? O sea, ¿todos los políticos son válidos para ser campeones? El caso de construir una imagen política es diferente, porque es que
está el storytelling, que se suele decir, ¿no? Y el story doing. El storytelling, que esto en comunicación política es tan famoso, que tiene que ver con el relato, ¿no? La forma en la que nosotros adaptamos nuestros actos a una realidad y lo contamos. Si el relato me encaja o encaja a una mayoría de mis votantes, lo estoy haciendo bien. Pero es que esto del relato se nos está quedando ya, y sobre todo a día de hoy, donde tenemos ya, todo el mundo tiene una cámara de televisión en su teléfono, lo estamos viendo constantemente. La inmediatez obliga a que no solo sea contar un relato, sino también a hacer ese relato. Porque vivimos de la imagen, vivimos de un momento en el que es especialmente constante el foco de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales. Entonces necesitamos ese storytelling, ese hacer esa historia. Entonces, quien ha entendido esto se convierte automáticamente, empieza a construir su imagen política, ¿no? Entonces es la comunión de ambos. Si yo ahora te pregunto dónde está el presidente Sánchez, pues tú me dirás que en la Moncloa, ¿no? A lo mejor, o tal. Pues no, resulta que es que hace poco nos enteramos de que el presidente Sánchez está en Ucrania. Ha cogido un tren, primero ha cogido un avión, luego se ha cogido un tren, un trayecto de más de 10 horas y ha entrado en un país en guerra. De igual modo que lo ha hecho Macron, de igual modo que lo han estado haciendo Boris Johnson, todos los principales líderes europeos, porque se quieren ver fotografiados allí. Porque no nos vale encontrar a Zelensky en el Congreso de los Diputados y darle un aplauso muy, muy grande, ¿no? Porque ese relato ya todos los partidos lo han hecho suyo. Nosotros estamos con Ucrania, todos los partidos ya se han puesto su banderita, su pin de Ucrania y han estado apoyando sin fisuras, todos, salvo Podemos, a Ucrania, o en su defecto, cuanto menos al pueblo ucraniano. Pues bueno, ahora es el momento de hacer cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es visitar el país en guerra y verse fotografiada. Y eso es storytelling, porque no solo apoyo, sino que estoy allí. Eso es una cosa. Y en el caso de Nayib, porque al final, claro, nos has hablado de que ha bajado la delincuencia, por lo menos, o la delincuencia asociada a las bandas criminales, ¿no? Ha descendido. ¿Cómo está haciendo Nayib para mostrar a la gente esa percepción, que efectivamente no lo corroboran los datos, al final que ha descendido? ¿Cómo puedes proyectar a través de la comunicación digital esa percepción? Pues aquí encontramos su Twitter, ¿no? Entonces, su Twitter, que por cierto tiene casi 4 millones de seguidores, no está nada mal, pero es que, date cuenta, por ejemplo, contesta directamente a los medios. Utiliza una imagen de outsider. El outsider es una imagen que es tremenda, es muy buena para los políticos que son más estridentes. Para diferenciarse de los partidos clásicos y tal, hace falta ser de fuera de esos partidos. Hace falta interiorizar un relato que sea del tipo que viene de fuera a arreglar lo que está dentro. Porque si hay una percepción general de que lo de dentro está podrido, está corrupto, lo que hay que hacer es venir de fuera a arreglarlo. La gente no entiende que sea uno que viene de dentro el que vaya a arreglar lo que ya está dentro, ¿no? Entonces, generalmente siempre esa idea de él que viene de fuera a dentro. Pues es lo mismo. Él ahora, por ejemplo, está hablando de Wikileaks, aquí con el Julian Assange y todo esto, ¿no? Lo que hace él es dar voz a aquellos que, que en este caso se ponen en contra del país, ¿no? Él tiene muchísimas críticas por parte del Fondo Monetario Internacional, por parte de Estados Unidos, por parte de un montón de instituciones muy poderosas que lo que quieren es trasladarle un mensaje a los salvadoreños de que las políticas de Nayib se está llevando a un desastre. Y entonces él lo que hace es pues, contestar generalmente o directamente o generalmente con chascarrillos o de una forma además muy a la defensiva. Sí, lleváis diciéndonos esto un tiempo, pero fijaos cómo estaba mi país con vuestras recetas, por ejemplo, ¿no? Es una de las grandes grandes respuestas que además lo hace contestando directamente, muy a lo Elon Musk, ¿no? Es influencia porque viendo esta figura del outsider, a todos yo creo que nos viene a la cabeza un poco lo que hacía Trump en la presidencia de Estados Unidos. ¿En qué se puede diferenciar lo que hacen allí de lo que hacía Trump? Ese outsider que arremete contra la prensa también tradicional. Pues fíjate. Acabar con el sistema, con la corrupción. El caso de Nayib es.
Claro, es que el caso de Nayib lo que es muy joven, es un político muy joven y es una mezcla entre el político que viene, en este caso del empresario de éxito, que como es Trump era un empresario, es un empresario de éxito, además muy conocido previamente porque tenía un canal de televisión y bueno, en definitiva, en el mundo de la farándula era bastante conocido. Y Nayib no. Nayib lo que pasa es que lo que hace es aprovecha su juventud para explicarnos de forma más clara a las generaciones más jóvenes a través de las redes sociales y de las nuevas tecnologías cómo están llevando a cabo soluciones para los viejos problemas. Pero en realidad es un poco lo mismo, porque lo que hacía Trump era mostrar con imágenes esas políticas. Cuando él hablaba muchas veces no son imágenes reales, sino que son imágenes mentales. La imagen del muro muchas veces era más mental que real, porque no existe tal muro. Hay partes que sí que tienen partes de un muro, están valladas, pero no han cruzado el país con un muro en absoluto. De hecho, hay unas fronteras naturales tremendas, ¿no? Pero lo que hacía Trump era crear esa imagen del muro contra la inmigración que viene del sur y tal cual. Podemos pensar que eso es deleznable y todo lo que queramos, pero es que esa imagen mental del muro, de que Trump era un muro, ¿entiendes el concepto, ¿no? Del wall de Trump era mental. Era una forma también de relacionarse, de hacer una relación mental muy rápida, ¿no? En el estadounidense medio. Voy a votar a Trump, que es el del muro. Luego, si lo construyo o no, o si hay parte, o si siguen entrando o no, o si yo no encuentro trabajo, porque en realidad mi problema no es la inmigración que está llegando del sur, sino que serán otros los problemas que yo tengo, eso es otra cosa. Pero era una identificación muy básica. Pues cuando uno ve el Twitter de Nayib Bukele, se encuentra con esto, con imágenes de presos que son pandilleros, que directamente las está publicando y las publica de la Policía Nacional de El Salvador. Y lo que hace él es #guerra contra pandillas, aprovechando que tiene ahora mismo un estado de excepción en el país, por 30 días me parece, y dice, bueno, pues más de 14.000, que nos llama terroristas, ya no nos llama pandilleros, fuera de nuestras calles en tan solo 25 días. Pues es que la identificación es clara. O sea, Nayib Bukele es igual a orden, es igual a ley, es igual a pandillas fuera. Pero es que no solo esto, también pues nos encontramos con el populismo llevado un poco al máximo, ¿no? El país, El Salvador se posiciona como el país con la gasolina más barata, en un momento en el que hay una crisis de suministros mundial, en el que la inflación está creciendo en todas partes y tal, pues él dice, pues aquí tenemos la gasolina más barata. A lo mejor es porque estás bastante cerca de donde están las fuentes, como por ejemplo el Ecuador, tal cual, o Venezuela, o demás. Pero bueno, ahí lo ponen, ¿no? Es decir, es una forma de lo mismo, de que está remando a favor del pueblo, de la gente, del trabajador medio. En definitiva, eso, ¿no? Lo mismo aquí. 13.500 terroristas al menos en tan solo 24 días y ha ido así contándolos día a día y con imágenes además de los más llamativos, ¿no? Claro, tenemos esto en la sensibilidad de España. Uh-huh. Pero es que vueltan o retuitea, por ejemplo, viñetas, ¿no? Se está llevando un policía aquí al pandillero y aquí las clases medias, los civilizados honrados que van a trabajar y ya está. ¿Por qué? Porque, y vuelve a lo mismo, hace públicos estos datos. 2015, 2016, 2017, 2018 y él te dice, y por cierto, entré a gobernar en 2019. Bueno, pues aquí tenemos el año 2019, 20, 21 y 22. Y los días que no hay homicidios, él los va a contar. Hoy es el primer día desde hace tal que no se ha contabilizado ningún homicidio esta Semana Santa. De hecho, lo llama así, la Semana Santa más segura de toda la historia de El Salvador. Y dice, por cierto, asumí como presidente el 1 de junio de 2019. O sea, justo
después, ¿no? Porque esto es del 14 de abril al 21 de abril, ¿no? Que está haciendo la Semana Santa, está haciendo la contabilización. Y hashtag guerra contra pandillas y demás. Uno ve esto y ya no es que sea un muro, es que es tan claro, probablemente si viésemos el histórico a lo mejor no es para tanto. Si viésemos el histórico, pues veríamos que ha habido homicidios y tal, muchos homicidios durante su mandato, por supuesto, pero él ha querido poner el foco en esa Semana Santa, porque por alguna razón pues es bastante importante. No la Semana Santa en sí, sino estos datos trasladados a Semana Santa. Claro, aquí lo que vemos yo creo muy bien, o se ejemplifica muy bien, es eso que has dicho de surfear el problema, el issue, ¿no? Aquí ha cogido un issue claramente y se ha adueñado de él totalmente. Entonces ha hecho que esa guerra contra las pandillas es de lo que hable la gente, entiendo, en El Salvador. Entonces, que eso también realmente a la oposición se lo pone muy complicado porque es como, si estás en contra de lo que esté haciendo, estás a favor de los pandilleros. Indudablemente. De hecho, se posiciona como la ley ante el desorden. O yo o todo lo demás. Porque es que, claro, es un presidente atípico en ese sentido, porque ha entendido perfectamente cómo llamar la atención de... Porque eso aquí en Europa, por ejemplo, es impensable. Al final que este tema cobrara esta relevancia, porque tampoco, claro, no tenemos ese problema social, como mejor en El Salvador, pues estaría o desbocado o no sé la sensación que habría entre los ciudadanos del país. Pero es que no solo eso, porque es que uno cuando se pone a ver su Twitter y todo tiene que ver lo mismo, ¿no? Guerra contra las pandillas y luego Bitcoin. Es otra de las grandes de sus grandes issues. Es que lo vemos con el Bitcoin. O sea, Bukele lo que ha conseguido ha sido trasladar la imagen de El Salvador de los homicidios a la imagen de El Salvador que tiene derecho a convertirse en un país nuevo, en un país del primer mundo. Y para ello pues le toca ser disruptivo y utilizar una comunicación pues totalmente riesgosa, ¿no? Arriesgada, ¿no? Ellos dicen riesgosa. En este sentido, su cruzada a favor del Bitcoin, dice: crearemos un refugio para la libertad. Todas las palabras que utiliza están muy cuidadosamente seleccionadas. De nuevo, la libertad tiene que ver con encerrar al terrorista, al pandillero, tiene que ver con la libertad financiera. Es decir, todo esto tiene un porqué. Porque es que no son hechos aislados. Es que es lo que se llama comunicación 360. Es que lo que decimos en un momento dado tiene que estar metido en un marco, tiene que estar circunscrito al marco de una estrategia de comunicación que nos permita crear una imagen mental, una idea mental en nuestros electores, que permita decir, es que Trump es el muro, sí, es el muro, pero es más que eso, no es únicamente un muro, sino que te está diciendo que es la seguridad, la libertad económica. Pero el ataque cognitivo es muy claro. Es un Trump joven, es que claro. Es un Trump joven, un Trump de otra generación y un Trump de un país del tercer mundo. Es distinto, ¿no? Es distinto, pero en el fondo es lo mismo y es muy efectivo. Y en campaña, ¿estos fueron sus temas? ¿Él incidió mucho en el tema de la seguridad? ¿O fue una vez que toma la presidencia es cuando incide en eso y crea ese issue? O sea, lo surfea de antes, entiendo, ¿no? Durante la pre-campaña habla mucho, incide en este problema, entonces crea ese imaginario, ¿no? Esa percepción en los ciudadanos de esto hay que acabarlo ya, este es el tema que nos importa y hay que votar a Nayib para que acabe con los pandilleros. ¿O cómo fue la campaña? ¿O si se centró más en la libertad o en un cambio de...? Sí, la campaña de Bukele fue especialmente interesante porque en un primer momento nadie pensaba que él podía llegar a ganar. Pero ocurre, ¿no? De momento, lo mismo que ocurre con estos campeones políticos que cogen, no políticos, campeones, sino campeones políticos. Vamos a hacer la diferenciación de que entienden cuáles son los principales problemas de su país y lo trasladan con una cercanía y con un entendimiento de la situación real, que no les hablan de igualdad, de políticas verdes, en definitiva, de cosas sacadas de esta universidad, ¿no? Woke que tenemos en Occidente, sino que va directamente a la raíz de los problemas. Pero ir a la raíz de los problemas no es ir a fotografiarse con, sino que es
ir a los sitios, es story doing tan importante, ¿no? Es que él dice, bueno, pues que yo voy a llegar aquí y yo voy a convertir esto en Bitcoin City, ¿no? Por ejemplo. Pero una vez de que llega al poder, lo que hace es hacerlo. Es decir, tan sencillo como eso. Busca la financiación extranjera, crea una serie de eventos relacionados con esa Bitcoin City, invita a personalidades del Bitcoin. Él lo que hace es decirle a los salvadoreños, tenemos derecho a ser parte del primer mundo. Es que con el tema del Bitcoin, fíjate qué forma tan inteligente de vender su programa antes de empezar. Tenemos derecho a ser del primer mundo. Es una forma maravillosa de atacar a esos sentimientos, no a esa emotividad de por qué yo no tengo derecho a vivir como el otro. Es decir, está yendo directamente al estómago, a las tripas, a los sentimientos, a la emotividad, al orgullo nacional, a todo eso. Pues todo eso tenemos derecho a hacer esto. Y lo pone en favor suyo, en favor de su proyecto por, en fin, de convertir a El Salvador en la meca del Bitcoin. Podrá salirle mejor o podrá salirle peor, pero lo cierto es que ha logrado un respaldo mayoritario en este sentido. Aquí, por ejemplo, podemos ver una peluquería, ¿no? Que es aquí aceptamos, puedes pagar con Bitcoin. Y luego, y lo mejor de todo, que ante las críticas del Fondo Monetario Internacional, de las principales entidades y países, ¿no? que contestarles, ¿no? de forma directa, decir, bueno, me parece muy bien lo que usted está diciendo, pero las recetas del Fondo Monetario Internacional para mi país no han sido las adecuadas. Pero además no lo hace así, lo hace de forma mucho más directa, mucho más con un punch, con unos tascas tremendos. Todo esto ayuda, ¿no? Y entonces la estrategia que él siguió fue sobre todo de aire, es decir, por redes sociales, mostrando la realidad del país y haciéndolo, es decir, una campaña 360 por aire del siglo XXI, radicalmente. Y luego ya... Porque a él le critican, al principio sobre todo, califican casi como de tirano, ¿verdad? Pero claro, sí, le califican No sé si es a raíz del Bitcoin o en qué momento, nos puedes explicar, empieza a cambiar esa percepción o si nunca le ha importado y simplemente con sus modelos, sus recetas, esa opinión pública, no sé si internacional o dentro del propio Salvador, se la ha ido cambiando. La idea de que él es un dictador o un tirano, que es lo que se llama, es una idea de la oposición. Es campaña negra. Es decir, eso es uno de los ejemplos más perfectos de cómo construir o cómo destruir la imagen de un líder político que está teniendo muchísimo éxito. Si yo escribo Nayib Bukele, en un buscador Nayib Bukele o de quien sea, dictador, tirano, corrupto, voy a encontrar un montón de artículos de medios muy pequeños que efectivamente compran, o sea, ponen que puedes leer, ¿no? Que es un dictador, un tal. Puede ser real, puede no ser real, pero estas son estrategias que se siguen muchas veces para dinamitar la credibilidad de una persona, porque ahí difícilmente se puede defender, porque si le da credibilidad, porque si se fija en un medio pequeño o unas cuentas de Twitter o una serie de bots que le están llamando tirano y contesta, le está dando credibilidad y un foco mediático a eso. Yo no soy un tirano, yo no soy un tal. Por eso lo que hace es ignorar este tipo de acusaciones, porque si les haces caso es peor, si no les haces caso ahí quedan. Y si alguien quiere, porque tiene ese sesgo, también uno tiene sesgo de confirmación, eso en sociología es muy importante, el sesgo de confirmación, uno quiere sentirse en lo cierto, y si yo pertenezco a un partido de la oposición o voto o soy o soy militante de un partido de la oposición, me interesa saber que este tipo es un corrupto y por lo tanto me interesa leer aquellos medios o aquel artículo subido o seguir aquellas cuentas que me están contando lo que yo pienso. Entonces, eso no lo voy a poder controlar nunca.
aunque yo no tenga ninguna acusación de corrupción, aunque yo haya hecho las cosas bien, aunque tal, da absolutamente igual, porque esos mensajes van a estar ahí siempre. Y eso es uno de los ejemplos de campaña negra, de campaña para desprestigiar, porque es que no se puede hacer otra cosa. Es uno de los ejemplos más perfectos. Y no se puede hacer nada. Sí, yo creo que lo que acabas de decir y con lo que vemos en pantalla entendemos también el cómo se construye. O sea, que hay una parte que tienes que cuidar la comunicación o simplemente con ver la imagen que tenemos en pantalla nos proyecta una simbología. Esa simbología nos está hablando, es un mensaje. El propio escenario mismo es un mensaje con la Jeep en el centro. Sin duda alguna, ¿no? Sí. De hecho, se construye, o sea, que no es algo, porque Nayib puede tener ese carisma, pero estamos viendo elementos que ha ido adaptando a su comunicación, ¿no? Pero hay más, por ejemplo, es decir, esto, por ejemplo, esto es uno de los ejemplos que él utiliza cuando llega al poder, ¿no? Que es repartir ordenadores entre los estudiantes. Pero es que fíjate, pero es que no es. Esto lo vemos a diario en España, por ejemplo, lo podemos ver en todas partes, ¿no? Que las instituciones públicas hacen un gasto, una inversión, ya llamémoslo como queramos, porque luego también podemos hablar, ¿no? de esos eufemismos que utilizamos. Es gasto si no me interesa y es inversión si me interesa. No es lo mismo decir inversión pública en sanidad que gasto público en sanidad. Una cosa, las dos son lo mismo. Claro, depende del contexto. Inversión, ¿en base a qué? En base a que invertimos en que las personas estén mejor tratadas, que haya más posibilidades de bajar la lista de espera de la seguridad social, etcétera, ¿no? O gasto público cuando se habla de, pues no sé, o cuando se quiere criticar los dispendios en la administración X, ¿no? No es lo mismo utilizar una palabra que la otra, a pesar de que sea lo mismo en realidad. Pero es que él no hace, pues eso, nosotros podemos ver pues reparto de material escolar, de becas universitarias, tal, pero a ningún político se le ocurriría hacer un vídeo con los universitarios regalándoles, ¿no? O con la beca universitaria, ¿no? O la beca comedor o cualquier establecimiento. Lo mismo, porque depende mucho del contexto. No es lo mismo España, donde puede haber muchísimas personas que se puedan sentir ofendidas y bueno, pero es que esto sale de mis impuestos, ¿qué me está contando usted? Entre otras cosas, y o viene usted a fotografiarse conmigo por haberme dado una beca que yo me merezco o que yo tengo que tener porque lo que sea, ¿no? Por mi nivel de renta y tal y cual. Son derechos que están muy asumidos. Pues sin embargo, en un país cuasi del tercer mundo como es El Salvador, no. Entonces, lo mismo es utilizado como propaganda también, como propaganda política. Ya no se dice propaganda política, ahora utilizamos otro tipo de términos, pero es que es lo mismo, es propaganda porque propagas una idea. Pues aquí tienes lo mismo. El logo del gobierno de El Salvador. Es que cuidamos sobre todos los detalles de este vídeo. Estudiantes que vienen uno de cada departamento de nuestro país, que están representados los 14 departamentos. La entrega de computadores inicia con ellos, pero inmediatamente inicia en diversos lugares. Entiendo que es que es tremendo, es la música. Tiene una simbología muy potente que si la hablamos hoy nos daría para 3 horas. Es que es tremendo, pues es que todos estos vídeos se estudian al milímetro. Estos ordenadores, pues posiblemente el grabar un ordenador con gobierno de El Salvador sea posiblemente más caro que la propia máquina. O sea, y si alguien no me cree, que busque en Apple el coste de grabar, ¿no? uno de los ordenadores. Pues probablemente, y además con un logotipo en concreto y demás, eso sea más caro que el casi. Pero es que nada está al azar. Es que yo quiero que ponga gobierno de Salvador, yo quiero que ponga que esto lo pongo yo. Y es una forma tremenda de hacer una campaña, además que este vídeo se subió a principios de 2021, todavía le quedaban casi 3 años de mandato. Muchos de nuestros políticos suelen
cometer un error, y es hacer campaña 3 meses antes. Pero es que 3 meses antes no se hace campaña, es que la campaña se hace siempre, todo el tiempo. Los gobiernos tienen crisis de comunicación, todos ellos. Y en vez de salir del paso y decir, bueno, todavía me quedan 2 años y medio de mandato, me quedan 3, o es que acabo de llegar, no, es que desde el primer día, no es que haya que hacer las cosas, porque eso lo dicen mucho, desde el primer día nos vamos a poner a trabajar por España, por Andalucía, por Madrid, por Aragón, por Valencia, por donde sea. No, es que no es eso. Es que desde el primer día tienes que dedicarte a trabajar por llevar a cabo tu programa, pero sobre todo a comunicar que trabajas, que esto siempre se suele dejar para el final. Vamos a comunicar todo lo que hemos hecho. No. Vamos a comunicar todo lo que hemos hecho desde el día 1. Porque tú tienes que, porque los primeros 100 días, esos que se dicen, no, estos son los 100 días de tregua, son los días en los que más expectación tienes. No tienes oposición real porque son 100 días de ¿cuál es la palabra? Pues son 100 días de tregua, ¿no? No es la palabra, pero son 100 días de cortesía. Son 100 días de cortesía. Pero son los 100 días en los que son más de 3 meses, en los que está la expectación total por parte de tus votantes y de aquellos que han confiado en ti, porque hay que entender el voto como confianza. Es decir, aquellos que han confiado en un proyecto en concreto, y esos quieren ver cambios, pero es que los quieren ver ya, porque te han votado con emotividad y no con la razón, al menos no la inmensa mayoría de los votantes, porque volvemos a lo mismo, es la paradoja de la democracia. Cuantos más somos, menos importa mi voto. Cuantos más somos y más compleja es la situación, en realidad más importa mi voto, pero menos cuenta. Esa paradoja de soy uno entre 20 millones. Entonces, o te apelo al corazón o no vas a ir a verme, o no vas a ir a confiar en mí. Te vas a quedar en tu casa o haciendo tus cosas, porque en realidad es 1 entre 20 millones es igual a nada. No voy a tener una representación real. Y el coste-beneficio de yo descargarme todos los programas políticos y hacer un ejercicio de intelectual, de saber qué es lo que van a hacer estos políticos y apartar todos los sesgos que yo ya tengo, pues por clase, por familia, en fin, por todos los sesgos sociológicos que yo tengo, apartarlos y hacer ese ejercicio y decir, bueno, voy a votar a la izquierda, voy a votar a la derecha. Todo eso no es fácil. Entonces, el coste-beneficio es tremendo. Esa paradoja de la democracia se produce ahí. Entonces, a todos esos votantes, que es lo que siempre parece que se nos olvida, han ido a votar por ti en un momento concreto por una ilusión que tú les has creado, unas expectativas. Esas expectativas no puedes esperar 3 años o 3 años y medio para empezar a hacer balance de lo que has hecho. Por mucho que hayas trabajado, por muy bien que haya ido, no vale. Sino que tienes que crear una expectativa y además, y esto lo hacen mucho también los políticos y hay que hacerlo más, es hacerse eco de no solo de las encuestas de aquellos que nos van a votar, sino de aquellos puntos que dicen que soy el más votado entre una franja de edad. Soy el más votado entre este grupo concreto. Aunque luego en realidad te vaya a votar un 3%, un 4%, un 5%, tengas unos resultados, unas expectativas de resultados malas, pero siempre hay que dar esa puntillita, siempre hay que intentar crear el run de que soy el más votado en un sesgo concreto, de que entre este colectivo soy muy popular, y eso es comunicación total, ¿no? Y verte fotografiado y grabado en todas partes, aun por muy pesados que podamos llegar a ser, pero es que para que un mensaje realmente llegue tienes que repetirlo al menos 3 veces en un discurso, pero para que sea total se cree una construcción política tuya, tienes que decirlo, pues 3, multiplícalo por 4 años. O sea, 3 veces diariamente durante 4 años. Y es así, de lo contrario no vamos a ser capaces de construir esa imagen, porque llega un momento en el que ya no hace falta que digas nada, o sea, porque ya se ha construido una imagen, ya todo el mundo sabe o cree saber lo que tú vas a cómo vas a reaccionar ante algo.
o ante unas declaraciones, o qué tipo de medidas tomarías tú? Pues porque hay una construcción detrás. Bueno, yo creo que a todos nos has dejado con ganas, o por lo menos, de saber más sobre el presidente de El Salvador y un poco sobre cuál será el próximo campeón político que quieras analizar. No sé si nos lo puedes decir, si... El próximo no, el próximo todavía no. De momento vamos a irnos con Nos has dejado, yo creo, a todos con ganas. Nayib Bukele. Todo el mundo muy pendientes a seguirle en su cuenta de Twitter, porque realmente es que es una maravilla. Para los que hacen comunicación política, la forma en la que comunica. Hay que aprender de él, ¿no? La forma en la que... Es que sobre todo es el antes y el después. Es que es un líder tan transformador, que es que ha transformado la imagen de su propio país. Es que eso es muy difícil, porque Macron es un líder infinitas veces más importante, entre otras cosas por la escala que tiene su país, y no ha transformado la imagen entera de su país. Nadie piensa distinto o muy distinto de Francia antes y Francia después de Macron. Sin embargo, con este tipo sí que se puede hacer. No porque haya transformado verdaderamente el país, que eso tendrán que juzgarlo los salvadoreños, pero sí la imagen del país, sí lo que nos llega del Salvador, que ya no son esas imágenes terribles de los homicidios en cualquier lado, por cualquier cosa. También, de inversiones. Claro. Bitcoin igual a modernidad, al final. Es que ha dado un salto secular, y sobre todo de orgullo también entre los salvadoreños. Es decir, esto podemos verlo con hay una fórmula de internet que se puede... Una fórmula de internet no. Hay una forma de saber el número de banderitas de El Salvador que se ponían antes del 2019 y después del 2019. Ahí se ve muy bien, en Twitter. El número de banderitas, por el número de banderitas que hay. Y no es casual, es un hecho. Hay muchas más personas que se sienten más orgullosas y dicen, yo soy de El Salvador gracias a la política de comunicación de Nayib Bukele, que antes no lo iban a hacer. Bueno, 3 ideas que quieras destacar de Nayib Bukele para que todos las recordemos. ¿Qué destacarías de él? Bueno, 3 ideas. Bueno, la primera de ellas es sobre todo es la construcción de seguridad en su país. Es decir, la imagen de seguridad la ha reforzado a través de medidas políticas, como es un estado de excepción y darle plenos poderes a la policía para que encierre a estos terroristas o pandilleros, o llamémoslo X, pero sobre todo es cómo lo comunica la gente, ¿no? A través de enseñar las armas que les han requisado, todo esto es tremendo. Además, claro, Daniel, hay que incidir en que no es una pseudo-realidad, que es una realidad, tangible en el sentido de que sí que se está reduciendo la delincuencia, que no es que simplemente esté diciendo estoy arrestando, pero luego realmente a lo mejor el índice del crimen sigue igual, ¿no? No es una pseudo-realidad, sino que es una realidad, podemos decir, a la percepción de los ciudadanos, por lo menos, del Salvador. Claro, pero es que luego, por supuesto, todo aquello relacionado con el Bitcoin, pero es que no es apoyar el Bitcoin, es que no es hacerlo legal en su país, no es hacerlo moneda oficial, es que no es solo eso, sino que es potenciar luego toda una estrategia empresarial y de comunicación empresarial de gente que viene, que está muy metida en el tema de Bitcoin, porque se conoce que son que tienen unas comunidades muy fieles y muy numerosas, e ir a grabarles, por ejemplo, al aeropuerto cuando llegan, pues diciendo, es que ahora somos destino de estos nómadas digitales y tal y cual. Un salto secular, y aprovechar esto, ¿no? O hacer una conferencia de Bitcoin en el que él habla de los bonos Volcán y que va a hacer la Bitcoin City. Bueno, pues estas expectativas de cómo que vas a hacer una ciudad, cómo que vas a hacer una ciudad relativamente el hecho de concitar las miradas de todo el mundo, porque aunque lo miremos con mayor o menor escepticismo, lo cierto es que ha cambiado en 180 grados la visión que teníamos del Salvador, porque antes, ¿quién iba a plantearse ir a El Salvador a ser un nómada digital o ver a millonarios allí, ya sean del Bitcoin o de lo que sea, pero ver a millonarios paseándose por El Salvador, no paseándose porque son de estos países que parecen tocados por Dios, porque tiene una belleza natural extraordinaria, pero no como turistas, sino como inversores? Pues
ese cambio es la segunda. Y luego, por supuesto, la tercera pata de esta estrategia de comunicación, te diré que es la imagen positiva que él intenta siempre proyectar hacia la juventud, hacia los que vienen. Porque él lo que hace es, ha habido un antes y un después de mí. Y eso es muy importante, ha habido un antes y un después de mí. Todo lo que ha venido antes es esto. Antes de él, ha habido varios partidos que han estado gobernando El Salvador, pero él no dice, es que el partido tal, el partido cual, no, es que es el antes de llegar. Y esto es después de llegar. Eso nos puede sonar muy, en fin, muy rocambolesco, pero es que es la verdad. Es que a él no le interesa atacar un partido, atacar a otro. Él habla de la oposición en general y luego habla de todo lo que viene después, que es gracias a él. Entonces, y luego la personalización, la personificación de su poder, que es, o sea, de su mandato, sí, de su mandato, de su liderazgo. Es que él no habla de nuestro gobierno, no habla de... No, es que él habla, él concreto. He hecho esto, yo llegué en tal momento. Y yo o le da directamente órdenes o mandatos, que luego esto es un poco, esto sí que no lo considero una buena idea, pero es muy llamativo, directamente a sus ministros a través de Twitter. Le encargo, señor ministro de Justicia, que no sé qué, no sé cuál. Y lo hace a través de Twitter. Eso pues ya le resta una seriedad tremenda, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Es ese liderazgo, ese ultra desarrollado liderazgo que tiene él como campeón político, porque es lo que es. Bueno, pues ya para despedirnos, unas palabras a nuestros seguidores. Yo creo que hemos acabado todos encantados y con ganas de más. Pues bueno, pues que estéis preparados para la segunda, habrá alguna sorpresa y sobre todo vamos a ir buscando los campeones más interesantes que hay ahora mismo y sobre todo de un lado ideológico y de otro, que es lo más interesante, porque podemos sacar muchas cosas, y eso yo creo que es lo más interesante, muchas cosas en común de líderes de izquierda y líderes de derecha. Y luego otra de las cosas que podríamos hablar también es cómo cada vez va importando menos la izquierda y la derecha, o lo que entendemos como izquierda y como derecha. Va importando menos para construir un campeón político. Y esto ya también dice bastante de lo cansados que están los electores en Occidente. Pues muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti, Ángel.